Y el apóstol Pablo lo había entendido, de que él ya su vida no le pertenecía. Y él estaba no movilizado, no impulsado por los contextos de la vida. Hay algunos de nosotros que sí. Los contextos de esta vida lamentablemente nos paralizan. Y por más que vengan y te digan lo que te digan, estás ahí detenido, estancado, no puedes avanzar, porque el contexto de vida que estás observando no te lo permite. No puedes avanzar. No puedes avanzar. Hasta que no ocurra esto que estamos hablando, es imposible. Porque nuestras expectativas están puestas en todo lo que nosotros validamos como valioso, valga la redundancia, para nosotros. Para mí valioso es esto. Esto es por lo que yo lucharía toda mi vida, o por lo que yo moriría. Pablo, fíjense, totalmente lo contrario. Pablo termina diciendo, todo lo tengo por basura. En el momento que lo entendí, todo esto es basura. Todos mis logros, todos mis bienes, mi prestigio, mi saber, todo lo que me validaba ante los hombres, hoy entiendo, comparado con esto, es basura. La palabra ahí original es estiércol. Decimos estiércol para no decir otra cosa más grosera, que por eso suena. Pero es lo que dice Pablo. Pablo lo dice así, es estiércol. Es más, dice Pablo, ni siquiera considero valiosa mi propia vida. ¿En relación a qué? A esto, a Cristo. Por eso Pablo podía ver y animar a otros desde sus prisiones. La iglesia de Filipos tenía muchas cosas para admirar por varias razones, sin embargo, estaban lidiando con una situación, ¿no? Pablo aborda ahí un tema y dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos, les pide. ¿En qué contexto les pide que se regocijen en el Señor? Siempre. Otra vez les pido, regocíjense. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y fíjense lo que dice el verso 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el contexto de todo esto que hemos leído? El contexto de todo esto que hemos leído es un sentir diferente dentro de la iglesia. Por eso Pablo escribe lo que escribe en este capítulo. Y hay un sentir diferente, y hay divisiones dentro de la iglesia, y hay hermanas que están en desacuerdo y están viendo otra cosa. Y Pablo les pide esto en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. El apóstol no tolera estas diferencias. El apóstol en la cárcel se preocupa por la diferencia de estas dos hermanas. Y a mí me digo, ¿cómo puede ser que este hombre esté observando, mirando la diferencia que puede haber entre estas hermanas? Y les dedica en esta carta apostólica a la iglesia que trasciende, no solamente iba para esta iglesia, sino que para otras iglesias más. Pero se enteraron todos del problema que tenían estas hermanas. Y Pablo les dedica, dentro de un capítulo 4, les dedica esta atención y les pide, dice, yo les ruego que ustedes sean de un mismo sentir. Y este es el sentir para la iglesia, un mismo sentir. No se puede edificar en la iglesia si no hay un mismo sentir. No se puede edificar una familia, un matrimonio, si no hay un mismo sentir. Y como siempre hemos dicho, hemos escuchado, yo lo he visto también, Dios allá, la iglesia allá y yo acá. Como que es algo que está separado.
Y no puede ser. No es que decir yo soy iglesia cuando me congrego. Yo soy de Dios cuando voy a la iglesia, cuando levanto las manos, cuando un mensaje me toca, cuando la canción me emociona y yo lloro. No es eso el momento, no es una circunstancia, no es un minuto, 1 hora, 2 horas dentro de un edificio donde el clima o el ambiente se presta para que yo pueda llorar o pueda arrodillarme. No es eso, porque mi vida continúa. Acá estamos, como dijimos la otra vez, 3 horas, 5 horas semanales. Y las 189 horas restantes estamos afuera. 184 quedan afuera. Entonces no puede ser que nosotros seamos iglesia solamente 5 horas a la semana. Entonces hay algo que yo debo reconfigurar que no estoy entendiendo. Si yo me acerco a Dios, no puede ser que Dios sea en mí 5 horas a la semana. Y después, esta es mi vida. No se entiende, no está alineado con el texto bíblico. No está en la mente de Dios esto, no está en el diseño de Dios. Y es por eso que muchas personas que vienen a la iglesia, vos después las ves haciendo cualquier cosa. Y hacen cualquier cosa, y dicen cualquier cosa. Y todo lo que usted ya conoce, que sabe. Pero el tipo va a la iglesia y después dice, y vos a la iglesia, eso es la clásica, típica. Y vos a la iglesia, para ir a la iglesia y ser como vos, me quedo donde estoy. O sea, no la culpamos a la persona, pero entendamos esto, no lo está entendiendo, no lo está comprendiendo. La persona no lo está entendiendo. Algunos dicen, yo me quisiera morir a los 100 años. Y si Dios dice no, ¿Dios te puede hacer vivir hasta los 100? Claro que sí, 100, 120, 150, claro que sí. Pero si Dios dice que no, por eso Dios no nos dio a nosotros la fecha de vencimiento de cada uno. Filipenses capítulo 2, dice Pablo, amados, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Me voy a detener un ratito. Haya pues este sentir. Este sentir tiene que estar. No dice si vos querés podés sentir. No es una opción, no es una alternativa, es un mandato, es una orden, es un imperativo. Tiene que haber este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir? Este mismo sentir, el que hubo en Cristo Jesús. La iglesia no tiene opción. El apóstol Pablo no dice, si ustedes quieren pueden sentir. Si a ustedes les parece, estaría bueno que sientan. Y esto me interesa, porque no es cualquier sentir, amados. No es decir, ay, y esto nos vamos a sentir identificados porque más de uno dice, yo no siento a Dios, yo no siento la presencia, yo no siento al Espíritu. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Porque fíjense cuántas cosas nos hemos sentado a comer a la mesa y nos hemos alimentado de eso, porque realmente eso es una mala dieta, ¿ves? Una mala dieta. Porque en ningún momento en la Biblia dice que tenemos que sentir para recibir. Pero el apóstol Pablo dice, este sentir tiene que estar presente en la iglesia. Y no dice cualquier sentir, es un sentir como el que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Pablo lo detalla, pero lo detalla, es impresionante lo que dice Pablo. No cualquier sentir, sino el de Cristo. El problema está en que hoy nosotros venimos con configuraciones, arrastrando unas configuraciones de vida, de sentimientos que nos llevan a otro lugar. Fíjense que Pablo arranca en el capítulo 2 ya hablando de un sentir y termina en el capítulo 4 diciéndole a las hermanas, yo espero que ustedes tengan el mismo sentir. O sea, hay un sentir diferente dentro de la gente, de las iglesias. Y a Pablo le llamaba la atención. Cuando nosotros estamos experimentando o sintiendo algo diferente, tiene que haber un termómetro, algo que nos marque, nos tiene que llamar la atención. Porque no puede existir, no puede haber otro sentir. Y Pablo dice, verso 6, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero Él no estimó, Él no consideró, yo soy Dios, voy a enfrentar los problemas de la vida, porque yo camino por las aguas, yo atravieso las paredes. No, sino que Él lo sufrió. Dice que fue tentado en todo, pero no pecó, sin pecado. O sea, fue probado en todo. Si Él no hubiese, y algunos me preguntaron, ¿fue probado en todo? Cuando dice todo, ¿qué les parece? Todo. En lo sexual, en lo monetario, en lo económico, en todo habrá sido probado. En la amistad, en las relaciones, en todo habrá sido probado. Porque dice todo, pero sin pecado. Si Él no hubiese cumplido esto, Él no sería nuestro Salvador. Él no podría ser nuestro Salvador. No podría socorrernos a nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice, por eso en Él tenemos el oportuno socorro, porque este es el que fue tentado en todo, es el que nos socorre a nosotros. Porque Él es el que venció. Y Pablo dice y aclara, este sentir tiene que estar en nosotros también, no aferrarnos a cosas como para poder validarnos desde ahí, sino que hay que despojarse, como hizo el Señor. Él no estimó, no consideró aferrarse a su condición de Dios para poder enfrentar lo que tenía que enfrentar, sino que se despojó de todo, de su condición. No se aferró a nada. Verso 7 dice, sino que se despojó. Es muy loco, porque dice se despojó a sí mismo, no dice que lo despojaron. Se despojó a sí mismo. Y ese es el sentir que debe haber en nosotros. Nadie nos tiene que venir a decir cómo tenemos que hacer o corregir las cosas. Es algo que tiene que nacer de nosotros mismos. Es voluntario. Cuando Jesús dice cada uno tome su cruz y sígame, la cruz es voluntaria. Es algo voluntario, no es algo que alguien te está obligando a hacerlo. No tenés ninguna obligación. Comés si querés, si no querés no comas. Tenés total libertad. Y eso es lo que dice el apóstol. Es lo que enseñó Jesús. Esto es voluntario. Se despojó a sí mismo. Yo tomo la decisión. Esto, no me aferro a esto, no me agarro de acá, no me escondo detrás de esto. Y lamentablemente, ¿cuántas veces nosotros estando, inclusive en el servicio, estando en la iglesia, pasando adelante, nos hemos aferrado a cosas, nos hemos escondido detrás de cosas para poder validarnos, en cualquier sea el contexto, ¿no? En familia, en pareja, en el trabajo, donde sea, en la iglesia, en el ministerio, nos hemos escondido, nos hemos aferrado a cosas, a situaciones, a personas, a contextos. Hay algunos que por ahí se han guardado hasta cositas acá, a veces yo sé cositas. ¿Cuántas veces? Yo lo he hecho eso, ¿eh? Vos sabés que no te podés meter conmigo, vos sabés que yo sé mucho. Cosas a las que uno se aferra, ¿no? Se agarra de ahí. Y el ejemplo que nos da el maestro es que uno se debe despojar. Fíjense que esto habla de una vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando vos te despojás, quedás vulnerable. Vulnerable. Y el apóstol Pablo continúa diciendo que se despojó a sí mismo, pero no solamente eso, sino que tomó la forma de siervo. Y esto por ahí mucho no nos agrada, ¿no? Pero tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres. El Señor tomó la forma de un servidor. Fíjense que todo esto que estamos hablando es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él lo definió de esa manera. Él no se configuró como un señor. Es más, lo aclaró y dijo, muchachos, le hago una pregunta. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? Y el que se sienta a la mesa es importante, maestro. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy como el que sirve. Vamos a leer porque es interesante todo lo que continúa diciendo, es muy lindo. Se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir hecho semejante? Se hizo igual, se puso a la par. El verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿A cuánto le gusta que lo humillen? Bueno, acá dice que nadie lo humilló. Se humilló a sí mismo.
se humilló a sí mismo. Fíjense cuánta diferencia, cuántas cosas que nosotros en nuestro sentir son totalmente contrarios, diferentes al sentir que hubo en Cristo Jesús. A mí vos no me vas a gritar. Bueno, ¿eh? Fíjense, ¿vieron cuando uno trata de ser amable y dice, bueno, sí, está bien, pero me estoy mordiendo todo, pero te reviento? Bueno, acá el Señor dice que se humilló él a sí mismo. Nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y fíjense que la obediencia no es decir, bueno, está bien, lo admito, sino que dice que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia? Porque, volvemos otra vez al punto, el apóstol dice, haya pues este sentir. No admito otro sentir, admito únicamente el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y podría preguntar al apóstol, a ver, ¿cuántos quieren ser obedientes? Y van a levantar la mano, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde? Porque el sentir que hubo en Cristo Jesús era obediencia hasta la muerte. La iglesia, ¿está dispuesta a ese punto de obediencia? Imagínense que si yo no lo puedo lograr, o sea, si yo entendiendo, congregando, asistiendo, sirviendo, no puedo entenderlo, no lo puedo asimilar, ¿cómo pretendo que los demás lo hagan, no? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solamente la muerte, sino que una muerte cruel, muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Este sentir no solamente es de un obedecer hasta la muerte, sino estar dispuesto a una muerte cruel. Esta obediencia, para mí, es hasta que me corten la bocha. Yo estoy dispuesto a morir. Yo les pido a ustedes que este sentir que hubo en Cristo Jesús también sea así, el mismo sentir. No otro, el mismo, No otro, el mismo. Por lo cual también Dios lo exaltó, dice, a lo sumo, hasta lo sumo, y le dio nombre sobre todo nombre. Pablo le pide que completen su gozo. En el capítulo 2, en el verso 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Me detengo porque es tremendo lo que... Este es el contexto de haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Este es el sentir. Amados, sintamos una misma cosa. Seamos humildes, expresémonos en amor. Fíjense lo que Pablo, ¿de dónde arranca? Porque estamos haciendo una recapitulación. No hagan por contienda, nada hagan por contienda. Sabiendo de antemano el contexto de estas dos hermanas que tenían diferencia, Pablo le dice, nada hagan por contienda, ni siquiera por vanagloria. No hagan nada de esa manera. Es más, no lo hagan. En otras palabras, no lo hagan, no tiene sentido. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás. Y esto siempre fue un desafío, una prueba para la iglesia, ¿no? Cada uno a los demás como superiores a uno mismo, ¿no? ¿Podemos ver así a la iglesia, a los hermanos? Yo no es que soy más inteligente, no soy más vivo, no soy más ungido, no soy más capaz. Él es mejor que yo. Estimarlo mejor. El Señor lo hizo. Por eso dice que Él se humilló a sí mismo, se puso a la misma altura del ser humano y le sirvió al hombre. Lo consideró, por eso dijo, yo estoy como el que sirve entre ustedes. Yo los considero a ustedes como los señores que se sientan a la mesa y yo soy el servidor. Yo soy el servidor. O sea, estimo a los demás, es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como superiores. ¿Podemos llegar a tener ese sentir de servir al prójimo, a los demás, desde esa posición, desde ese lugar, entendiendo, comprendiéndolo? O, como siempre, cada 2 por 3 se salta la térmica y decimos,
Vos no sabés, ¿no? Todo lo que yo di acá, todo lo que yo hice para el Señor, y nadie me lo reconoce, nadie me lo valida. Si supieran, y todo el speech, todo el argumento que tenemos para poder validar nuestra naturaleza egoísta. Pero Pablo lo pone muy en claro. Hermanos, con humildad, estimando a los demás como superiores. Y fíjense el verso 4 lo que dice, y esto me llama la atención. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y esto es interesante poder entenderlo, porque el apóstol está diciendo, ustedes no persigan sus propios intereses, no se preocupen por sus propios intereses, preocúpense por los intereses de los demás, porque este es el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque no valida otro sentir. Pero no podemos decir siento el fuego, siento la presencia, siento el gozo, siento la alegría, siento paz. Este es el sentir. Pablo cuando arranca dice el verso 2, completen mi gozo, mis amados. Le escribe a la iglesia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Pablo dice, yo me alegro, me gozo, si yo me entero que este sentir está entre ustedes. Completen mi gozo. Los filipenses podrían ayudarlo a Pablo, ¿no? En este sentir, sencillamente mostrando madurez. Nada de egoísmo, nada de vanidad, sino que con humildad, teniendo un mismo pensamiento. Deberían considerarse los unos a los otros como más importantes que ellos mismos. No preocupándose por los intereses de uno, sino el interés de los demás. Y Pablo presenta al final el ejemplo más grande, ¿no? El ejemplo de Cristo Jesús. Por eso les pido, después de haber dicho todo esto, que haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Es tener la misma mentalidad. El sentir habla de una manera de pensar. No habla de decir, ay, siento como nosotros tenemos instalado, sino que es un pensamiento, es una idea, una mentalidad. Esta es la mentalidad de la iglesia. Esta es la cabeza de la iglesia. Y es eso lo que tenemos que reconfigurar. Es lo que la iglesia tiene que trabajar. Todo lo demás va a venir. No te preocupes. Los problemas en el matrimonio están y los vemos y más. Nos roban la atención, nos roban la paz, nos roban todo. ¿Por qué? Porque no está este sentir. Los problemas de la economía están porque no está este sentir. Los problemas que nos acarrea la salud están porque no está este sentir. Y podemos hablar y nombrar un montón de cosas, pero cuando está este sentir, todo cambia, porque todo se centra en Él, todo se enfoca en Él. Y es por medio de su Espíritu que yo alcanzo a tener esta paz, y es el Espíritu el que me guía, es el Espíritu de donde sale la humildad, es el Espíritu de donde sale el mismo sentir. Es el Espíritu el que no me permite a mí estar separado, dividido, enojado con mi hermano, con mi mamá, mi papá, quien sea. Es el mismo Espíritu que me lleva a tener esta mentalidad. Y no importa el contexto, no importa el contexto. El que tiene este sentir, tiene definida su posición. El que no tiene este sentir, lamentablemente, está a la deriva de las circunstancias de la vida. Y cualquiera sea el contexto que le toque, va a ser su estado de ánimo. A veces estará bien, y lo vas a ver, contento, alegre, y de repente cuando vos lo ves, lo encontrás ya en el fondo del mar. ¿Qué haces ahí? El sentir que hubo en Cristo Jesús nos posiciona en lugares celestiales, nos posiciona en Cristo. Es lo que valida a Dios, el sentir de su Hijo en nosotros. Dios no valida nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro sentir, sino el que hubo en Cristo Jesús. Todos tenemos vida propia, todos somos guiados por el Espíritu Santo, no me malinterprete, todos tomamos decisiones, todos. Y en ese tomar decisiones
A veces nos equivocamos porque Dios no se equivoca, pero humanamente yo sí me equivoco y cometo errores. Pero bueno, sé que yo cometa errores, que caiga, que me equivoque, enfrentaré las consecuencias, me haré cargo. Todas las cosas colaboran con el propósito de Dios. Pero si yo vivo una vida de errores y porfiando y renegando, como dice el apóstol, no queriendo entender de que la iglesia tiene que tener un mismo sentir, de que la iglesia no tiene que perseguir cosas vanas, que la iglesia tiene que manejarse con humildad. Vos no me digas a mí lo que tengo que hacer, vos no me vas a manejar la vida, vos no sabés nada de mí, mi vida es mi vida. O sea, cuando nosotros no estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, esto, bueno, es con referencia al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros no lo podemos ver de esa manera, y es ahí donde decimos, vemos enemigos, vemos personas que nos resisten, nos encontramos con personas que parece que ponen palos en la rueda, y todo lo que nosotros podemos llegar a argumentar, lamentablemente no lo estamos entendiendo.